Números 10, 2 trompetas de plata, la salida del Sinaí. A. 2 trompetas de plata. 1. 2, 2 trompetas de plata. Jehová habló a Moisés, diciendo, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación, y para hacer mover los campamentos. A. Hazte 2 trompetas de plata. Las 2 trompetas de plata se usaron para dirigir el movimiento de los campamentos para la marcha y la batalla, y también para reunir a la nación en una asamblea. Y estas trompetas de plata son distintas de las trompetas hechas con cuerno de carnero, el shofar que se usó para anunciar el día de la expiación, Levítico 25 2.6, y en Jericó, Josué 6 2.4. Y sospecho que habría sido necesario un tiempo considerable para que Moisés, y sus artesanos, hicieran estas trompetas de plata martillada. Dios pudo haber instruido a Moisés para que hiciera que se fabricaran estas trompetas meses antes de que el pueblo realmente emprendiera su marcha triunfal. Allen. Y las trompetas son descritas por Josefo y representadas en el arco de Tito en Roma. Eran tubos rectos, de poco menos de 18 pulgadas, 45 centímetros, de largo con una abertura acampanada al final. Wenham. Y estos instrumentos tenían alrededor de 2 pies de largo con tubos muy estrechos, y cuando se soplaban en ciertos patrones, emitían un sonido brillante y penetrante que comunicaría claramente a la gente la intención deseada. Cole. B. Las cuales te servirán para convocar la congregación, y para hacer mover los campamentos. Las trompetas eran herramientas útiles para el viaje a la tierra prometida. Sin ellas, sería difícil reunir a la nación y marchar hacia Canaán. Y antes de que podamos obedecer a Dios, primero debemos prestarle nuestra atención. Las trompetas se utilizaban para llamar la atención del pueblo de Israel. 2. 3.10. El sistema de tocar trompetas. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los militares de Israel. Y cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocareis alarma a la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur, alarma tocarán para sus partidas. Pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos, y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios. A. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá. Se hacían sonidos distintivos para indicar reunión para asamblea, marcha o guerra. Israel escuchaba la trompeta y se reunía como se le indicó. Y si seguimos la tradición judía, se usaban toques largos para reunir al pueblo con Moisés, en la tienda de reunión y para la adoración. Se usaban breves explosiones en estacato en la batalla y para ordenar a los campamentos que se alejaran. Wenham. B. Y seréis recordados por Jehová vuestro Dios. Dios también prometió escuchar la trompeta de Israel en la guerra y actuar a favor de la nación. En cierto sentido, Dios escuchaba la trompeta y respondía a su pueblo en su necesidad. C. Y en el día de vuestra alegría, las trompetas también eran una forma de celebrar la reunión del pueblo de Dios y la presencia del Señor con ellos. Y Dios usará el sonido de una trompeta para reunir a su pueblo para la reunión final, el arrebatamiento de la iglesia, para encontrarse con el Señor en el aire. 1 Tesalonicenses 4 2.16-18. D. Y os serán por memoria delante de vuestro Dios,
De muchas maneras, la naturaleza y el uso de estas trompetas de plata ilustra la naturaleza y práctica de la predicación. Punto centrado. Había valor en una variedad de trompetas y tonos, hazte 2 trompetas de plata. Punto centrado. La trompeta requiere esfuerzo para hacer el sonido, la naturaleza de hacer sonar una trompeta. Punto centrado. El sonido debe ser claro, las cuales te servirán para convocar la congregación. Punto centrado. El sonido debe ser lo suficientemente fuerte como para ser escuchado, te servirán para convocar la congregación, y para hacer mover los campamentos. Punto centrado. Si el sonido continuaba demasiado tiempo, se convertía en mero ruido. Punto centrado. Las trompetas no podían hacer muchas notas diferentes, hazte 2 trompetas de plata, probablemente sin válvulas para cambiar el tono. Punto centrado. El sonido reúne al pueblo de Dios, te servirán para convocar la congregación. Punto centrado. El sonido lleva al pueblo de Dios hacia adelante, y para hacer mover los campamentos. Punto centrado. Las trompetas debían llamar la atención de la gente, para convocar la congregación. Punto centrado. El pueblo debía responder al sonido de las trompetas, y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti. Punto centrado. Las trompetas debían instruir y guiar al pueblo, y cuando tocareis alarma. Punto centrado. Las trompetas a veces llamaban solo a los líderes, mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los militares de Israel. Punto centrado. El sonido le avisa a la gente de buenas nuevas, y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades. Punto centrado. El sonido lleva al pueblo de Dios a la batalla, tocaréis alarma con las trompetas. Punto centrado. La trompeta debía hacer sonar una alarma, tocaréis alarma con las trompetas. Punto centrado. El sonido proviene de un instrumento formado por martilleo, impacto fuerte, de obra de martillo las harás. Punto centrado. El sonido también es escuchado por Dios mismo, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Punto centrado. El sonido era hecho por alguien llamado, limpiado, santificado, ungido, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas. Punto centrado. El sonido tenía un significado especial para el pueblo de Dios, os serán por memoria delante de vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios. Punto centrado. El sonido proclamaba la obra del sacrificio expiatorio, tocarás las trompetas sobre tus holocaustos. Punto centrado. El sonido celebraba la paz con Dios y la relación correcta con Él, y sobre los sacrificios de paz. Punto centrado. Las trompetas solo funcionaban eficazmente con las evidencias de la presencia de Dios, las trompetas les decían que comenzaran a marchar, pero la columna de nube o la columna de fuego les mostraba a dónde ir. B. Salida hacia la tierra prometida. 1. 11:13, comienza la marcha sobre Canaán. En el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. Y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. A. La nube se alzó del tabernáculo del testimonio. Cuando la nube comenzó a moverse, uno podría imaginar la gran sensación de entusiasmo que fluyó a través de la gente. Esto marcaba el comienzo de su partida del monte Sinaí y su viaje a Canaán, la tierra prometida a sus antepasados y a ellos. Y Israel estaba ahora en camino hacia la tierra prometida. Anteriormente, su viaje había sido desde Egipto y la esclavitud, ahora partían del desierto de Sinaí y se dirigían a Canaán y a la libertad. Y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Después de esta partida inicial del Sinaí, estaban posicionados para continuar hacia Canaán. El desierto de Parán es una gran meseta en el noreste del Sinaí, al sur de lo que más tarde se llamaría el Negev de Judá, y al oeste del Arabá. Esto forma la parte más al sur de la tierra prometida, la presunta área de preparación para el asalto a la tierra misma. Ayen y se hicieron paradas en Kibrot Ataba y Acerot antes de que finalmente llegaran al desierto de Parán. 11:35, 12:16.
Este es el más grande y estéril de los desiertos que atravesaron los israelitas, cubriendo gran parte de la península del norte del Sinaí. Wenam. B. Partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. Esta era la primera vez que Israel marchaba como una nación organizada y preparada. No eran el mismo grupo que escapó de Egipto como turba. Y habían sido completamente preparados para caminar como personas de la tierra prometida y todo estaba enfocado hacia este punto exacto, llevarlos a la tierra prometida. Punto centrado se habían vuelto ordenados y organizados, Números 1:4. Punto centrado se habían limpiado y purificado, Números 5. Punto centrado habían sido apartados y bendecidos, Números 6. Punto centrado aprendieron cómo dar y cómo funcionar como sacerdotes, Números 3 y 7:8. Punto centrado se les hizo recordar que se les perdonó el juicio y se les trajo liberación, Números 9. Punto centrado tenían la presencia de Dios como guía y las herramientas necesarias para guiar al pueblo, Números 9:10. Y Israel, al salir del desierto de Sinaí, v. 12, entró en un viaje que en unas pocas semanas podría llevarlos a la conquista de la tierra de Canaán. Este era un día para no olvidar. Por fin los israelitas estaban en camino a Canaán. Allen. Y uno estaría tentado a pensar que después de una preparación tan extensa, una verdadera transformación, de esclavos a personas de la tierra prometida, la entrada real a la tierra prometida sería fácil. Este no era el caso. La preparación fue exactamente eso, preparación. Delante de ellos estaban los desafíos más grandes, desafíos que solo podían afrontarse con fe. Para usar un ejemplo, un soldado podría pensar que el entrenamiento básico termina algo, pero no es así. Solo prepara para un desafío mayor, la batalla real en sí. 2. 14:28, descripción del orden de marcha. La bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero, por sus ejércitos, y Naasón hijo de Aminadab estaba sobre su cuerpo de ejército, sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Isaacar, Natanael hijo de Zuar. Y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Zabulón, Eliab hijo de Elón. Después que estaba ya desarmado el tabernáculo, se movieron los hijos de Gersón y los hijos de Merari, que lo llevaban. Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de Rubén por sus ejércitos, y Elisur hijo de Sedeur estaba sobre su cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Simeón, Selumiel hijo de Zurisadai. Y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Gad, Eliasaf hijo de Deuel. Luego comenzaron a marchar los coatitas llevando el santuario, y entre tanto que ellos llegaban, los otros acondicionaron el tabernáculo. Después comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Efraín por sus ejércitos, y Elisama hijo de Amiud estaba sobre su cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Manasés, Gamaliel hijo de Pedasur. Y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Benjamín, Abidán hijo de Gedeoni. Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Dan por sus ejércitos, a retaguardia de todos los campamentos, y Ayezer hijo de Amisada y estaba sobre su cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Aser, Pagiel hijo de Ocrán. Y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Neftalí, Aira hijo de Enán. Este era el orden de marcha de los hijos de Israel por sus ejércitos cuando partían. A. La bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero, ellos marcharon según el orden que Dios había mandado anteriormente en el libro. Esto significa que tomaron la palabra de Dios en serio y la siguieron con exactitud, como deberían hacerlo aquellos que recibirán las promesas de Dios. B. Después que estaba ya desarmado el tabernáculo, después de que se construyó por primera vez al pie del monte Sinaí, esta fue la primera vez que el tabernáculo fue desarmado y transportado. Todo se hizo como Dios ordenó, y cada familia de levitas asumió el papel que les había sido asignado. C. Cuando partían, este era solo el comienzo. Israel tenía muchos más desafíos de fe por delante.
Hasta este punto, el comienzo de su viaje, el registro de números muestra una obediencia constante. No estamos preparados para la posterior desobediencia y rebelión de Israel, y para la amarga verdad de que todos esos hombres majestuosos mencionados en estos versículos morirán en el desierto entre una generación de incredulidad, sin la voluntad de aceptar la promesa de Dios de entrar en Canaán. 3. 29-32, Moisés apela a su cuñado para que se quede con Israel. Entonces dijo Moisés a Hobab, hijo de Raguel Madianita, su suegro: nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré. Ven con nosotros, y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Y él le respondió, yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Y él le dijo, te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto, y nos serás en lugar de ojos. Y si vienes con nosotros, cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. Ven con nosotros, y te haremos bien. Moisés era un líder lo suficientemente sabio como para conocer sus limitaciones y saber que necesitaba ayuda. Moisés sabía que la ayuda de Dios a menudo proviene de hombres como su cuñado Hobab. Y, aunque Israel era guiado por Dios, aún así necesitaba ayuda de hombres como Hobab. Dios lo planea de esta manera, a menudo arreglando su ayuda para que venga, al menos en parte, a través de personas a las que Él ha dispuesto para que nos ayuden. Y no necesitaban que Hobab les dijera dónde ir, la columna de nube y fuego hacía eso. El conocimiento y la experiencia de Hobab ayudaban a encontrar agua, comida potencial, combustible y otras cosas en los lugares donde el Señor les indicara que marcharan y acamparan. Y ven con nosotros, y te haremos bien, es una pregunta que todo cristiano tiene que hacerse. ¿Podemos decir honestamente a los que están afuera, ven con nosotros y te haremos bien? Para que haya certeza sobre este punto, ¿no debería cada miembro de la Iglesia poder testificar que la fe que tiene da gozo y paz, que su comunión con Dios hace la vida pura, fuerte y libre? Watson. Ib. El padre de Hobab era Raguel, también conocido como Jetro. Algunos eruditos anteriores tomaron el uso de los dos nombres Jetro y Reuel como una indicación de que Éxodo 2:18 y 3:11 eran de diferentes fuentes del Pentateuco. Pero C.H. Gordon y otros han demostrado que el uso de nombres duales en la Biblia y en los textos del antiguo Cercano Oriente es una práctica común en contextos poéticos y prosaicos. Cole. B. Te ruego que no nos dejes, dado que Moisés sabía que Dios podía usar a Hobab de una manera significativa, estuvo dispuesto a apelar a él, y a no aceptar un no inicial como respuesta. La primera apelación a Hobab se basó en el egoísmo, te haremos bien. La segunda apelación, la apelación exitosa, apeló a la ayuda. Y somos muy propensos a apelar al egoísmo, concedido, en un alto nivel, pero aún así al egoísmo. ¿No sería mucho más contundente el llamamiento que llama al servicio y al sacrificio de lo heroico? Una cosa es cierta, y es que esta fue la nota suprema en el llamado de Cristo a los hombres en los días de su carne. Morgan. Y en el libro de los jueces encontramos rastros de la presencia de los descendientes de Hobab incorporados entre el pueblo de Israel. Uno de ellos llegó a ser alguien, la Jael que golpeó la estaca de la tienda a través de las sienes de Sísara dormido, porque se le llama la esposa de Heber el Ceneo. Probablemente, entonces, en algún sentido Hobab debe haberse convertido en un adorador de Jehová, y haber echado su suerte con su cuñado y su pueblo. McLaren. 4. 33-36, la partida del Sinaí, levántate, oh Jehová. Así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía, vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel.
Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento, al comenzar el viaje a la tierra prometida, fueron guiados por la presencia de Dios, no por su propio sentido de dirección. Seguían la nube sin importar a dónde los guiara Dios. Si tenían que acampar en un lugar accidentado, lo hacían. Si se les decía que se fueran de un lugar cómodo, lo hacían. Se dejaban guiar por Dios, no por su propia sabiduría o deseo de comodidad y tranquilidad. Y camino de 3 días, esta era la distancia hasta Parán, Números 10-12. Este tipo de fraseología se usaba comúnmente en el antiguo Cercano Oriente para indicar la distancia recorrida por ejércitos o caravanas, en la que la distancia promedio era de unas 15 millas por día. Por lo tanto, los israelitas probablemente viajaron de 40 a 45 millas en este tramo inicial. Col. B. Levantare, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Esta era la oración de Moisés cuando la presencia de Dios los guiaba a avanzar. Y la idea era simple: Dios, ve delante de nosotros y cuídanos de nuestros enemigos. Es demasiado peligroso por delante a menos que tú hagas esto. Esta es una oración apropiada para que la ore todo creyente, y la fe que se muestra aquí da la sensación de que Canaán pronto será de ellos. Y esta es también una oración apropiada para recordar la gloria y la fuerza de nuestro Señor resucitado. Cuando Jesús se levantó, todos sus enemigos se dispersaron. Nadie se atrevió a oponerse a él. Toda nuestra victoria se encuentra en su gloria resucitada. Spurgeon notó el alcance de la victoria de Jesús en un sermón sobre este versículo. Punto centrado: el pecado fue derrotado y dispersado en la cruz. Punto centrado: las huestes del infierno fueron derrotadas y dispersadas en la cruz. Punto centrado: la muerte misma fue derrotada y dispersada en la cruz. Punto centrado: los dioses de los paganos fueron derrotados y dispersados en la cruz. Y los comandantes deben orar, así como liderar sus fuerzas, como lo hizo Carlos el Grande, y ese difunto y valiente rey de Suecia, más adicto a la oración que a la lucha. Trapp. Y no cito esto excepto como una imagen e ilustración de la historia de toda la Iglesia. Yo creo, en un sentido espiritual, cuando Lutero dobló la rodilla por primera vez, la Iglesia comenzó a cantar: que Dios se levante y que sean esparcidos sus enemigos. Cuando Knox en Escocia defendió la gloria del nombre de Jesús, no se dijo una vez más: oh Dios, levántate, que los que te aborrecen huyan delante de ti. Cuando Whitefield y Wesley, evangelistas seráficos de Jesucristo, pasaron por esta tierra, ¿no fue este el cántico mismo de Israel: oh Dios, levántate, y sean dispersados tus enemigos? ¿Y no será nuestro hoy? Spurgeon. V. Spurgeon también vio esto como una buena oración para el misionero de primera línea y el que trabaja en lugares difíciles. ¿Estás sirviendo a Dios en alguna obra en particular donde muchos buscan deshacer todo lo que puedes lograr? ¿Eres un misionero de la ciudad y trabajas en medio de una cueva de iniquidad? ¿Parece que lo que haces en un día otros deshacen en una hora? Llévalo al trono de la gracia. Di: levántate, Señor, y que tus enemigos sean dispersados. Spurgeon. B. La fe que Moisés afirma con tanta confianza contrasta irónicamente con lo que sucede en los capítulos siguientes. Mientras que Moisés está seguro de que Dios hará el bien a Israel, el pueblo comienza a quejarse del mal. 11:2.1, que él está haciendo. Moisés ora para que todos los enemigos de Dios sean dispersados. Los espías declaran que Israel será derrotado. Capítulo 13. La conclusión triunfal de este capítulo profundiza la conmovedora tragedia de las escenas siguientes. Wenham. C. Vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Esta era la oración de Moisés cuando la nube de la presencia de Dios se detenía e indicaba el lugar para acampar. Entonces Moisés oraba: aquí acampamos, Señor. Quédate con nosotros. Y nos iremos tú y yo a casa y haremos esta oración solos, asiéndonos fervientemente de los cuernos del altar de Dios. Os exhorto, hermanos míos en Cristo, a no descuidar este deber privado. Vaya, cada uno de ustedes,
a sus aposentos, cierren sus puertas, clamen al que oye en secreto, y sea esta la carga de su clamor, levántate, Señor, y que tus enemigos sean dispersados. Spurgeon.